Muy buenos días para todos. Después de un largo descanso vamos a tratar con el favor de Dios de retomar nuestros videos de este breve curso de introducción al pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que visto que llevamos más de un año en la grabación de estos videos, pues parece que de breve no tiene nada. Lo que pasa es que pues una cosa es lo que uno planea y otra cosa es lo que termina sucediendo. Los videos tienen que ser cortos para no molestarlos a ustedes mucho y además no son tan frecuentes. Pueden pasar incluso varios días, varias semanas que no aparece un video nuevo porque pues ustedes saben que tengo mi trabajo, mis obligaciones y bueno, a veces les robo un poquito de tiempo a todo eso y trato de sacar un nuevo video para ir avanzando. Entonces todo eso hace que este curso, que inició llamándose breve curso de introducción al pensamiento tomista, pues ya lleva más de un año. Precisamente pensando en eso, en la duración que ya va de este curso y en que todavía seguimos en la lógica y en que tengo muchas ganas, tengo mucha ilusión de llegar a la antropología, a la psicología de Santo Tomás de Aquino. Entonces he decidido acelerar un poquito esta última parte de la lógica donde estamos, que es la tercera operación del entendimiento, para poder pronto pasar a dar una introducción a la filosofía de la naturaleza que es necesaria para poder abordar los temas de la psicología o de la antropología de Santo Tomás. Entonces lastimosamente vamos a tener que pasar por alto algunos temas de la lógica, de la tercera operación de la inteligencia. También les recomiendo muchísimo que estudien por su cuenta. Esto no tiene que ver solamente con que queramos conocer a Santo Tomás. Estudiar la lógica tiene que ver con el funcionamiento de nuestra inteligencia. Más allá de que si queremos ser tomistas o conocer el tomismo o no, creo que todos estaremos de acuerdo en que saber cómo funciona la inteligencia pues es una herramienta útil en todos los escenarios donde nosotros nos vayamos a desenvolver. No quiere decir que estudiamos lógica tomista solamente por la curiosidad de conocer a Santo Tomás de Aquino, no. Tener bien afilada la herramienta lógica de nuestro cerebro es algo útil, sea donde sea que tú te estés actualmente desempeñando. Entonces conocer la lógica de la primera operación de la inteligencia, la lógica de la segunda y la lógica de la tercera operación de la inteligencia pues es algo que tiene un valor intrínseco más allá de conocer o no a Santo Tomás de Aquino. Entonces les recomiendo mucho que por su cuenta lean, busquen buenos manuales. Aquí a lo largo de estos videos les he recomendado varios que son buenos y que ayudan a entrenarnos en esa herramienta, en ese arte que es la lógica. Entonces, vamos a ver. En los 3 videos que llevamos dedicados a la tercera operación de la inteligencia hemos tratado de dar una idea general, amplia de lo que es fundamentalmente esta operación de la inteligencia, esta importantísima operación de la inteligencia. Y digo importantísima porque se habrán dado cuenta ustedes que las 2 operaciones anteriores, la elaboración de los conceptos y la elaboración de los juicios, en últimas se ordenan a la tercera operación de la inteligencia. Ustedes saben que un razonamiento está compuesto de juicios y los juicios están compuestos de conceptos. Entonces, la lógica de la primera operación y de la segunda operación como que van dirigidas o se encaminan, se ordenan a la recta comprensión y sobre todo a la recta utilización de la tercera operación de la inteligencia. De ahí que diga yo que es una operación importantísima. El razonamiento. Entonces en los 3 videos anteriores hemos tratado de dejar claro como la esencia del razonamiento. Citábamos al padre Gret, citábamos a Sanguinetti, citábamos a otros
que nos han dicho qué es el razonamiento, y básicamente la idea fundamental es que el razonamiento es una operación de nuestra inteligencia por medio de la cual nos movemos. El razonamiento es un movimiento. De alguna manera la primera operación y la segunda son actividades únicas, unitarias, no estáticas, pero inmediatas, por decirlo así. La abstracción del concepto o la visión de si dos conceptos se corresponden o discrepan para poder afirmarlos o negarlos, son como visiones unitarias que no requieren como movimiento de la inteligencia. En cambio, la tercera operación, el raciocinio, sí es un paso, es un movimiento donde vamos de unas premisas hacia una conclusión. Entonces se requiere el conocimiento de las premisas y el correcto movimiento de ellas hacia la conclusión para que la conclusión sea válida, lo que se llama la validez de los razonamientos en su aspecto formal. Entonces eso hemos estado tratando de hacer en los 3 videos primeros, dar una idea general de lo que es el razonamiento para saber de qué estamos hablando, para de esa manera poder ahora acercarnos a algunas particularidades de uno de los modos del razonamiento, tal vez el razonamiento tipo o típico, que es el silogismo. Estoy seguro que es una palabra que ustedes han escuchado frecuentemente, la palabra silogismo. El silogismo es uno de los modos de la argumentación. El padre Gret nos dice que la argumentación puede ser deductiva, inductiva, o nos habla también de un tercer tipo que es el silogismo expositorio, que sirve para exponer. Cuando estamos hablando con alguien y no queremos hacer grandes abstracciones, pues pasamos de un tema concreto a otro tema concreto, de lo particular a lo particular. El deductivo es aquel en el cual la inteligencia se mueve a partir de una verdad o de un juicio general, de un concepto tomado en toda su universalidad, hacia la deducción de una consecuencia o de un consecuente, como vimos en el video anterior, de naturaleza más particular, como cuando decíamos todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Partimos, eso es una deducción, un silogismo deductivo. Partimos de una afirmación que es universal, todo hombre es mortal, y llegamos a una conclusión más reducida. Siempre, perdone que les insista tanto, pero siempre hay que tener muy presente lo que ya vimos sobre, en la primera operación de la inteligencia, el tema de la comprensión y la extensión de los conceptos. Esos son conocimientos que uno da por hechos, por sabidos, cuando se habla de la tercera operación de la inteligencia, y simplemente lo dice sin retomar de nuevo porque sería pesado la repetición. Y respecto de la segunda operación de la inteligencia, pues la clasificación de las proposiciones. Recuerdan el cuadrado de las universales y las particulares y las afirmativas y las negativas, y cómo eran unas contradictorias, otras opuestas, otras contrarias, otras, bueno. Todo eso hay que tenerlo presente porque es como que se va sumando, y cuando ya llega uno a la tercera operación de la inteligencia, eso hay que tenerlo ahí fresco y bien sabido para comprender lo que se dice en este momento. Entonces, en el silogismo deductivo partimos de una afirmación universal y llegamos a una afirmación particular o a una negación particular. El otro silogismo tipo de razonamiento o silogismo del que nos habla el padre Gret es el inductivo. El deductivo, el expositorio, o expositorius, dice el padre Gret, y el inductivo. En el inductivo también es un razonamiento donde pasamos, donde nos movemos para llegar a una conclusión, que es la esencia del razonamiento. Pero en el inductivo, a diferencia del deductivo, en el inductivo partimos de la comprobación de unos juicios o de unas afirmaciones de carácter particular. Recordarán ustedes el cuadrito de los juicios, de las proposiciones. Partimos de algo particular, de afirmaciones o negaciones particulares, de sujetos y predicados particulares, y nos elevamos a la afirmación de un concepto o de un juicio universal. Recuerden ustedes en el video anterior que hablábamos del sujeto, el predicado, el término medio,
el antecedente, el consecuente, todo esto. Y decíamos, y quisimos insistir bastante en eso, que la maestría de un buen razonamiento consiste o está escondida en la elección del término medio. Cuando logramos encontrar un término medio adecuado, verdaderamente explicativo, entonces nuestro razonamiento recibe una fundamentación y una solidez. Y decíamos también por allá en uno de los videos anteriores que ese término medio es la causa de la afirmación o de la negación. Cuando en un juicio afirmamos o negamos algo, lo hacemos en virtud de una causa, y esa causa, ese término medio, se relaciona con la comprensión y la extensión de los dos conceptos que sirven como sujeto y predicado, y de la comprensión y la extensión de ese concepto que nos sirve de término medio, que nos ilumina la afirmación que queremos hacer o la negación que queremos hacer. La maestría está en la selección de ese término medio. En el razonamiento, en el silogismo inductivo, el término medio, más que un término, un solo concepto, es más bien un conjunto de experiencias particulares, como cuando veo que el sol dilata tal metal y tal otro, y tal otro, y tal otro, y tal otro, y después de un conjunto lo más numeroso posible de experiencias, pues extraigo la conclusión de que el sol dilata los cuerpos, de que el sol tiende a dilatar los cuerpos. Y si después de hacer esa afirmación la sigo poniendo a prueba con más cuerpos y resulta que el principio se sigue comprobando, pues se va haciendo más sólida esa afirmación de que el sol dilata los cuerpos. Eso es una inducción y es de hecho el camino más utilizado hoy en día por eso que se llaman las ciencias particulares, ¿no? Donde se hacen observaciones, se realizan una serie de experimentos, de comprobaciones, pero todas particulares, ¿sí? Es decir, ubicadas en el espacio y en el tiempo, con determinaciones concretas, circunstanciales, de laboratorio casi. Y después de una serie de comprobaciones de ese principio, que al principio es solo hipotético, perdón la repetición, llegamos entonces a afirmarlo con seguridad, con base en la correcta o suficiente enumeración de casos. Entonces, en el razonamiento inductivo, el término medio son casos, realizaciones concretas de un principio que queremos defender, postular o encontrar, descubrir o fundamentar y defender. Entonces, el padre Greg nos habla de esos tres tipos de silogismo, de razonamiento: el deductivo, el que baja; el inductivo, que sube; y el expositorio, que es ese donde pasamos de alguna afirmación particular a otra también particular. Sirve mucho en los discursos, en las conferencias, lo hacemos a diario en las conversaciones con los amigos. Entonces, en este video quisiera presentarles un abrebocas de el silogismo tal y como lo ponen los manuales. En este caso nos vamos a guiar por el manual del padre Greg. El silogismo. No hay mucha gente que cree que en el tomismo todo el razonamiento y toda la ciencia son silogismos deductivos, y no, es un tipo. Lo que pasa es que es el tipo ideal, porque parte del conocimiento de lo esencial universal y extrae consecuencias concretas particulares. Es el tipo, el típico razonamiento, pero no es el único, y no se puede hacer ese reduccionismo de creer que la lógica tomista es la lógica de los silogismos y ya, que es una acusación que yo he escuchado varias veces y se debe simplemente al desconocimiento de la lógica, tal cual. Vamos entonces a presentar un abrebocas de ese silogismo. ¿Qué es el silogismo? Y vamos a aproximarnos en el siguiente video, ya este está como muy largo, vamos a aproximarnos en el siguiente video a las famosas 8 reglas del silogismo,
y a los modos y figuras válidos del silogismo. Es un tema un poco árido, es un tema un poco técnico, pero que conviene conocer porque tiene una, ¿cómo decirlo? Tiene una utilidad incluso concreta en nuestra manera de hablar cada día, y cuando uno se penetra y asimila esas figuras, esos modos, esas reglas del razonamiento, pues empieza después a hacer unos ejercicios interesantes de descubrimiento de falacias o engaños ocultos en el discurso de las personas día a día, de los políticos, de las propagandas, del marketing, de las redes sociales, de los debates de campañas electorales, incluso de las conversaciones cotidianas con nuestros amigos y familiares. Se empieza uno, y les confieso que por allá en una época cae uno en eso, se empieza uno a volver un poquito cansón, ¿sí? Molesto con ese tema, pero es una etapa chiquitica que se supera, y después se queda uno con la esencia, que es ante todo el autoaprendizaje. Entonces vamos a mirar en el siguiente video el silogismo, tal y como está estudiado en el libro del padre Gret, que recomiendo muchísimo, sus 8 reglas, sus figuras y sus modos.